Bueno, queridos amigos, Testigo de Jehová y público en general, yo quería considerar con ustedes un asunto que realmente a mí me tiene cabezón. Una organización que dice que enseña la verdad y nada más que la verdad, lo juro, dice la Watchtower, somos la religión verdadera. Y como la misma Watchtower dijo, voy a dar una guía para que ustedes, Testigos de Jehová, e interesados en buscar una religión correcta, tengan una guía. Y la WhatsApp publica una guía, como ya he mencionado, de cómo escoger la religión correcta. En la atalaya del primero del primero de diciembre de 1991, página 7, la sociedad Watchtower dijo que para escoger la religión correcta tenía que uno ver si esa religión ha enseñado la verdad. Porque la Enciclopedia Universalis dice que la mejor manera para saber si una religión verdadera es si ha enseñado la verdad de la Biblia en el pasado, hoy y también obviamente debería hacerlo para el futuro. Pero dice que la religión que estuvo o está enseñando mentiras no puede ser la religión verdadera. De eso uno debe fijarse para escoger una religión en particular para asociarse a ella. Y que la mejor guía es ver si esa religión ha estado enseñando la verdad toda su vida y ha publicado verdades en su literatura que no se han cambiado con el tiempo, que siempre han sido únicas, porque la verdad es siempre la misma, ayer, hoy, mañana y siempre. Si esa religión ha enseñado mentiras, descartarla inmediatamente. Y esa es la guía, dice la Watchtower. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Con eso la Watchtower se puso la soga al cuello ella misma y se condenó a muerte. Ella falló en contra de sí misma diciendo somos una religión falsa, porque la Watchtower sí ha enseñado muchas mentiras en el pasado, y todo el mundo ya lo sabe, ustedes lo saben. Su falsa profecía del fin del mundo para 1914, para 1925, para 1941, para 1925, 1975 y para dentro del siglo XX. Cuando se cumplió la de 1975, se pensaba que iba a ocurrir de todas maneras antes de entrar al siglo XXI. Pura fecha falsa del mundo. Ella con eso es para decirle hasta la vista, baby. Ustedes estuvieron enseñando y predicando y profetizando una falsa fecha del fin del mundo, que nunca se cumplió, obviamente. Ya con eso, basta. Esta religión es falsa. Es una religión de falsos profetas. Porque la Watchtower se hizo llamar que era el profeta Ezequiel moderno, que era un grupo de personas, de hombres y mujeres, ungidos por el Espíritu Santo, que conformaban ese cuerpo de ungidos. Dios había escogido para que anuncien al mundo el Armagedón. La atalaya de septiembre de 1972 así lo declara. No sé si el 1 de septiembre o el 15 de septiembre, ahí se habla de asuntos, que Jehová tiene un profeta en la tierra en este momento, que ese era un profeta Ezequiel moderno, y que ese era el grupo de cristianos ungidos, que estaban encargados de anunciar el Armagedón. Sí, llevaban anunciando el Armagedón desde el año 1914, falsamente, con Russell, falsamente con Rutherford para 1925, falsamente con Fred Franz para 1975 y para antes de culminar el siglo XX. Sí, ellos son el profeta de Dios moderno, Ezequiel, pero no era Ezequiel verdadero, sino era Ezequiel falso, que anduvo anunciando el Armagedón, falsamente. Y eso no hay discusión, no hay que duda, sin duda alguna, la Watchtower anunció falsas profecías del mundo, enseñó mentiras, que lógicamente la marcó como esa religión que enseña mentiras, y si enseñó mentiras no puede ser religión verdadera, porque esa es la guía que dio la Watchtower, ver qué cosa enseñó su organización religiosa, que está usted ahora perteneciendo o que piensa pertenecer, porque recién se ha asociado. Le advierto a usted, amigo estudiante de la Biblia, de los Testigos de Jehová, que la Watchtower sí enseñó mentiras en el pasado, como acabo de mencionar, con sus falsas fechas del fin del mundo, y por eso
por sí sola se catapultó cuando afirmó que para ver si una religión es verdadera o no, si estuvo enseñando mentiras en el pasado, ya no puede ser religión verdadera. Entonces, no pierda su tiempo en esta religión, en esta, digamos, es prácticamente es una secta de la Watchtower. Es una religión ultra falsa. Eso es en cuanto a las profecías del fin del mundo, que ya por sí solas se mostró que fueran enseñanzas falsas. Profecías que dio la Watchtower como su profeta Ezequiel moderno, como acabo de decir, según la tragedia de septiembre de 1972, dijo que tenía Jehová un profeta en la tierra, que era ese grupo ungido que dije la Watchtower. Entonces, queridos amigos, si vemos que son unos falsos profetas modernos y que sí profetizaron falsamente fines del mundo, como profetas Ezequieles modernos, que no tienen nada de profeta Ezequiel, nada de él, lo que no se compara jamás a Ezequiel, fueron unos falsos profetas que se adjudicaron ser los Ezequieles modernos para anunciar falsas fechas del Armagedón. Para eso sirvieron estos señores. Ya por sí sola, como acabo de repetir, es para descartar esta organización, porque ahí estuvo llena de presidentes de la Watchtower que anduvieron, siguieron el camino del falso profeta, que anunció algo que no se cumplió. En tiempos antiguos, cuando un profeta hablaba en nombre de Jehová y daba una profecía y no se cumplía, era condenado a muerte, porque había anunciado profecías que eran de Jehová, como provenientes de Jehová, y que en realidad no fueron provistas por Jehová, no fueron suministradas por Dios, y ese profeta tenía que morir. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, creo, más o menos. Ahora pues, que si el profeta anunciara una profecía y no se cumpliera, y dijera él que esto es de Dios, entonces, y si no se cumple, debe morir. Ahí vemos al señor Russell, que decía que Jesús lo estaba dirigiendo a él, y que era la revelación de Jehová. Estaba diciendo pues que yo soy un hombre que no digo, y dijo que estas fechas, Russell dijo que la fecha que él daba del fin del mundo, no las podía cambiar él, porque estaban en la Biblia y eran de Dios mismas. Porque la gente se asustó diciendo que iba a venir el fin del mundo para el minuto 14, el Armagedón. Y la gente decía, pero señor pastor, no se puede cambiar esas fechas, ¿se puede hacer algo para que se cambie esas fechas? No se habrá equivocado usted. No puedo cambiarlas porque son fechas de Dios. Así dijo, ¿ah? Y si son fechas de Dios, como él dijo, que no podía cambiarle la fecha porque no era idea suya, sino que eran de Dios. Entonces atribuyó a Dios que le dio a él esa fecha, pues dijo que eran de Dios. Entonces él debió morir, porque al no cumplirse la fecha del fin del mundo, el 14, Russell debió ser muerto. Creo que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20-22, algo así, no me acuerdo porque la memoria me está fallando. Habla pues, si lo que el profeta profetizare en nombre de Dios no se cumpliera, ese es un falso profeta y ese profeta debe morir. Si Russell estuviera en la época de los del antiguo Israel, él hubiera muerto si hubiera existido en esa época bajo la ley mosaica. Por ser un falso profeta lo hubieran matado. Pero él siguió viviendo, y Rutherford también decía lo mismo. Cuando fijó su fecha, también debió morir, porque ellos decían que era la organización de Jehová, es decir, que está atribuyendo que toda esta información es de Dios. Y así también Franz mismo, que decía que se comunicaba con Jesucristo y que Jesucristo le daba a él el elemento espiritual, estaba atribuyendo pues que eran fechas de Dios, hasta que se lo daba a Jesucristo para que se lo dé al señor Franz. Entonces él también debía morir. Pero no fueron ejecutados. Pero en el antiguo Israel sí te mataban por eso. Yo quería, bueno, aparte de haber sido unos falsos profetas, y ya por ese simple hecho de haber cometido ese pecado, digamos así, o no quiero decir delito, pero ese desliz
de hacerse llamar como profetas modernos y haber demostrado que ellos enseñaron falsamente y predijeron profecías falsas que no se cumplieron, ya por el simple hecho ya esta religión es falsa. Por cada fecha que no se cumplía, los hizo pues falsos profetas y por ende que anduvieron enseñando toda su vida mentiras a las naciones, asustándolas por gusto. Y esta religión es ultra falsa y ya por ese simple hecho, esta religión no puede ser verdadera, pues obviamente, pues, que la religión de Jehová, su profecía que dicen que viene de Dios, no se cumple, es religión falsa, punto. Ahora, aparte de las profecías falsas, la Watchtower tiene pues enseñanzas que uno se da cuenta que son unos mentirosos. Yo esto cuando he analizado el asunto de la inspección y selección del esclavo fiel de Mateo 24, 45, 47, que son el cuerpo gobernante, es un texto muy querido por ellos, porque tiene que ver con ellos. Ay, cómo queremos el texto de Mateo 24, 45, 47, porque nos atañe a nosotros como el esclavo fiel discreto. Yo quería tocar ese asunto, ¿no? Para que vean ustedes qué religión de porquería es esta, que no se ponen de acuerdo, no se acuerdan de acuerdo del año de la inspección, no se ponen de acuerdo con quién fue que hizo la inspección al esclavo, no se ponen de acuerdo cuándo se hizo la primera y la segunda nominación del esclavo, es decir, cuándo se le nombró como esclavo y cuándo se le encomendó de todos sus bienes, que es la segunda nominación. No se ponen de acuerdo cuál fue el motivo de la inspección, qué se hizo en la inspección. Y no se ponen de acuerdo de cuándo empezó la inspección ni cuándo acabó. Es un desastre. Y les voy a mostrar eso, que he hecho un trabajo muy detallado que pueden ver ustedes acá. Y lo voy a mostrar con pruebas de qué religión tan absurda esta. Que no saben ni lo que enseñan, no saben, tan parados, no saben nada de nada porque todo es mentira. Esto, cuando yo veo este análisis que he hecho de la selección del esclavo, la historia que se cuenta sobre este asunto, me hace acordar cuando veo esos programas de ID en la televisión, de esos programas policiales, donde buscan a la persona que cometió un asesinato, por ejemplo, comienzan a entrevistar a todas las personas que conocieron a la víctima y traen pues a interrogarlos, llevan a interrogarlos a la comisaría. Y usted ve pues que le pregunta qué estuvo haciendo usted en tal hora, tal día, y él comienza a dar explicaciones, y da una versión, todo para desligarse del problema. Después llaman a otro, también dan su versión, bla, bla, bla. Y después de haber interrogado a todos coinciden que la única persona que pudo haber sido el asesino es una de ellas, que no tiene un alibi, o sea, no tiene una coartada muy, muy sólida, se llama alibi. Y, por ejemplo, le dice, usted nos dijo, lo vuelven a llamar, usted nos dijo la vez pasada que no estuvo por ahí, ni cerca en esto, ni se comunicó jamás con el muerto. Sin embargo, bueno, hemos detectado que usted estuvo por esa zona, porque la antena que usted usó fue la que estaba cerca de la casa de la víctima, y usted ha dicho que no estuvo ahí. Pero la antena dice que usted hizo una llamada desde ahí a su esposa, y estaba en esa área. Y usted ha dicho que no estaba ni cerca. Y comienzan a atraparlo y él comienza a cambiar de versión. Ah, sí, no me había acordado que había pasado. Ahora sí se acordó, por ejemplo, ¿no? Pero cuando uno no se acuerda de lo que dijo inicialmente, como fue una mentira, a veces no se acuerdan qué cosa fue lo que declaró la policía. Conforme va preguntando a la policía, le hace interrogatorio, y nota que la policía lo está acorralando. Él en ese momento inventa una mentira para poder desbaratar al policía su pregunta, para tranquilizarlo, y le dice, no estuve por ahí, estuve muy lejos. Entonces da una excusa que sí estuvo ahí, pero que tuvo que ver porque su carro se malogró, por decir. Cuando lo atraparon, que sí estuvo por ahí, sí, verdad, me acordé que mi carro se había malogrado y se quedó ahí. Después lo vuelven a llamar y no se acordó que había dicho que había estado en un taller de mecánica. Y dijo, sí, que fue allá y estuve comiendo en el Burger King, por decir. Ya no coincide con lo anterior. Como usted me dijo que estaba en el taller mecánica, ahora me dice que estuvo en el Burger King. Ya comienza el tipo a enredarse, porque cuando uno dice una mentira,
en un momento de que están interrogando, te están interrogando, y tú puedes salir del paso diciendo una mentira en ese momento para desligarte de salir airoso a la pregunta que te están haciendo, al interrogatorio, puedes inventar mentiras. Pero como esas mentiras son espontáneas, porque tú no sabías lo que te iban a preguntar, y la policía está apuntando todo lo que tú le contestas, cuando te vuelven a llamar y vuelven a interrogarte, ya no te acuerdas qué cosa habías dicho antes. Que te había sido, no, que tu carro se malogró y te fuiste a un taller de mecánica. Pero después dices que fuiste al Burger King. Y estuviste en la zona porque, sí, pasé por el Burger King, sí, me acuerdo. Entonces comienzas a dar una nueva versión que no coincide con la primera. Pues tú constaste. Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno dice una mentira. La verdad, si tú has vivido un hecho real, verdadero, no te olvidas nunca. Y tu versión no cambia. Insistes a la policía que esto fue así, así, y no lo cambias por nada. Pero cuando la persona es culpable y te están atrapando, comienza a inventar mentiras para salir del paso, para que no te consideren sospechoso. Y cuando te vuelven a llamar otra vez porque creen que tú eres el culpable y te hacen la pregunta, no te acuerdas lo que dijiste antes. Y inventas otra historia diferente. Y eso ocurre cuando la persona está mintiendo. Comienza a darte una versión, primera versión, después una segunda versión, después otra cuarta que no coincide con la anterior. Entonces, eso indica que el hecho que tú dijiste no fue real. Los hechos que tú mencionaste en la primera entrevista, esos hechos que dijiste que no estabas ahí, que estabas en otro sitio, todo eso ya queda desbaratado, y porque fue una mentira, no te acordabas qué cosa dijiste como mentira. Porque fue un impronto de desesperación para que no te consideren culpable, decir que decir una cosa que se te ocurrió en la mente, ¿no? Decir, no, ellos lo mataron con una pistola, ¿no? Una Glock, por ejemplo, ¿no? O cualquier Smith Wesson. Y él dice, yo no tengo armas. No, pasé, no, nunca tengo un arma. Y se resulta que sí tenía. Entonces, algo así ocurre con la Watchtower. La Watchtower, cuando yo veo todas sus doctrinas, sobre todo esta de la selección del esclavo, veo pues que la Watchtower, cuando toca el tema de la selección del esclavo, que Jesús se seleccionó a su esclavo cuando él hizo su segunda presencia en 1914, conforme pasa el tiempo y publica nuevos libros y toca el asunto de la selección del esclavo, del asunto de Mateo 24, 45, 47, con cada publicación posterior difiere de la anterior. Si Jesús realmente hizo una inspección que fue verdadera, se sabe cuándo fue, la fecha de la inspección, qué año fue, qué periodo cubrió, quién lo hizo, qué tiempo duró, cuál fue el motivo de la inspección, y ese motivo, si es verdadero, no cambia nunca con el transcurso del tiempo cuando la Watchtower toca el asunto del esclavo fiel discreto de Mateo 24, 45 y 47. Entonces, cuando uno analiza el texto querido, muy querido por el cuerpo gobernante, que es el texto que acabo de mencionar, de la selección de esclavos, de Mateo 24, 45 y 47, desde la época de Russell hasta la época de los presidentes posteriores, hasta la actualidad, lo que la Watchtower dice sobre ese texto, vemos que difiere totalmente de la primera versión, dejando las versiones anteriores como falsas. ¿Por qué? Porque lo que la Watchtower publicaba en su oportunidad era una mentira. Y cuando la Watchtower tocaba ese asunto en otro libro, después de 3, 5, 6, 7 años, la selección del esclavo, da una versión que no coincide con la anterior. Y tampoco con la anterior de la anterior y la anterior de la anterior, cuando te tocan el texto de Mateo 24, 45 al 47. Eso te indica, como comparativo, cuando la policía interroga a un sospechoso y comienza a cambiar de versión, quiere decir que si la primera no fue verdad y la segunda tampoco y la tercera tampoco, porque comienza a borrar, a contradecir lo anterior, quiere decir que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, cuarta y quinta es la verdadera. Y él dice, no, la realidad es esta última que te voy a dar. Entonces quiere decir entonces que todas las anteriores fueron falsedades, porque una verdad que se vivió no se puede cambiar. Si se tenían pruebas que Jesús vino en 1919,
es una prueba indiscutible que no puedes cambiar con el tiempo. Y si se nombró su esclavo, tienes que explicarlo cómo fue, y esa versión no puede variar ni un milímetro, porque deja a la persona que lo da como un dador de alimentos falsos cada vez que lo interrogan sobre ese asunto. Vamos a analizar el texto de Mateo 24, 45 al 47. Porque ¿qué porquería de religión es esta? Porque es religión mentirosa. Porque si la versión última que estás dando ahora no coincide con las anteriores, quiere decir que estuviste enseñando mentiras, falsedades. Y aparte de haber profetizado y anunciado falsamente el fin del mundo en diferentes oportunidades que los hacen falsos profetas y publicador de mentiras en las revistas de la Atalaya y otros libros que tocan el tema del Armagedón para las diferentes fechas que he mencionado, para el 14, 1925, 1941, 1975 y para el siglo XX. Entonces, aparte de esa mentira ya, esto que le estoy explicando, que la Watchtower te cuenta una historia diferente, cómo fue la selección de esclavos en 1919, de Mateo 24, 45 al 47, te hace entender que esta región estuvieron publicando cosas que se le ocurrían en el momento, como, sí, contemos un cuento chino esto, cómo fue la selección, y como fue una mentira, no se acuerdan pues de que la publicación anterior, lo que habían publicado con respecto a cómo se cumplió el texto de Mateo 24, 45 al 47, y quién fue el que hizo la inspección, cómo se hizo, qué año cubrió la inspección, cuándo se hizo la primera y segunda nominación, cuál fue el motivo de la inspección para nombrarlo como esclavo fiel y discreto, en fin. Acá he hecho yo un cuadro, ¿ves? Que acabo de mostrar, y va a ser muy interesante para que ustedes sepan cosas que a veces no se pueden ustedes analizar. Y esto es este cuadro muy bonito que después se lo voy a poner ponerlos ustedes, bueno, aquí está en su posición para que puedan leerlo, lo pongo así para que puedan checar. Están las rayitas Atalaya y todo. Hice un cuadro de esta manera, fíjense ustedes, ¿ah? Dice, se titula este trabajo que he hecho yo: Inspección y selección del esclavo fiel, de Mateo 24, 45 al 47. Dice, vamos a ver, con respecto al año de la inspección del templo, ¿qué dijo la Watchtower? ¿Y qué año fue que se hizo la inspección? Inicialmente se dijo que la selección del esclavo fue hecha en 1874 en adelante. Es decir, que el pastor Russell, al enseñar que la segunda presencia del Señor se había iniciado en 1874, 3 años y medio después, Jesús vio cuáles de las regiones de la tierra estaban enseñando a las verdades de la Biblia. Encontró un grupo de estudiantes de la Biblia que desde 1870 están estudiando y restaurando las verdades bíblicas que las demás regiones nos estaban enseñando, y los escogió a ellos como su esclavo después que él hizo su segunda presencia invisible en 1874. 3 años y medio después hace su inspección y ve mira, cuáles de las regiones que se aclamaban ser esclavos de Jesús, que clamaban ser esclavos del Señor, estaban dando el alimento correcto a los domésticos. Y encontró que la única que estaba dando el alimento correcto era el pastor Russell, con su grupo de estudiantes de la Biblia que desde 1870 estaban estudiando las Escrituras. Y lo nombra él como su esclavo fiel y discreto, y en el año siguiente, de 1879, publica la primera Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo, anunciando que la presencia de Cristo ya se había dado en 1874. Entonces dio esa explicación que el esclavo era el pastor Russell, que cuando inició su segunda profecía en diciembre de 1874, 3 años y medio después de haber iniciado su segunda presencia invisible, hace su inspección a la tierra de cuáles de las regiones, repito esto, cuáles de las regiones que estaban presentes en ese momento estaban dando el alimento correcto. Y encontró a un grupo de cristianos fieles ahí que sí, estos están dando el alimento correcto, están están enseñando y restaurando las verdades bíblicas que además regiones están enseñando, y escogió a Russell y su estudiante de la Biblia como el esclavo fiel y discreto. Perdón, al pastor Russell como único esclavo fiel y discreto, a él solo. Y le encomienda a publicar pues la Atalaya de Sion, publique las verdades que Jesús le iba a dar paulatinamente en las columnas de la revista de la Atalaya de Sion,
revelado de la presencia de Cristo a partir de julio de 1879. Y él era pues considerado como el esclavo fiel y discreto en su sola persona. Y es por eso que el juez Rutherford dijo que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell en el libro del Arpa de Dios, que ya se lo he mostrado a ustedes anteriormente. La muestra después dijo no, de que la fecha de inspección fue en 1918, cuando ya la UASR cambió la segunda presencia del Señor en 1932 con el señor Rutherford. El señor Rutherford se retracta de lo que había publicado en el libro El Arpa de Dios por 10 años, que se estuvo vendiendo ese libro, que se decía que la segunda presencia del Señor había empezado en 1974, y en 1932, en el primer tomo del libro de Vindicación, se le ocurre decir que no, que la segunda presencia del Señor se había dado en 1914, porque así lo decidió él, con fines personales, tenía una razón, que fue en 1914 que Jesús hizo su segunda presencia invisible, y 3 años y medio después, es decir, en 1918, hizo la inspección de su templo, para que recayera él, pues, porque él estaba presidente de la Watchtower desde 1917, y él quiere ser esclavo fiel y discreto ahora, y le dio un golpe de estado, lo sacó a Russell, para él ser ahora el manipulador. Yo soy el esclavo. Y yo, prueba de ello que todos sus libros que se publicaron durante sus 25 años de presidente de la Watchtower tenían el nombre de él adentro. Escrito por Joseph Franklin Rutherford. Son libros que se llamó El Arcoíris de Rutherford, que es libros que sirvieron para alimentar a los domésticos, los estudiantes de la Biblia, después Testigo de Jehová, en 1931, para que sea de alimento espiritual, los libros del señor Rutherford. No dice que es una clase compuesta, dice escrito por Rutherford. Él es el esclavo fiel y discreto, eran sus propios alimentos de él. Y no vengan a mí que escogí un esclavo en 1919 cuando todos sus libros, a partir de 1919, tenían el nombre de él. Sí, escogí una clase de esclavo en 1919 para que den alimento espiritual. ¿Y por qué todos los libros que se publicaron en la Watchtower desde 1919 y adelante solamente tenían el nombre del señor Rutherford? Él fue, ¿no? El libro Millones que ahora viven jamás morirán, que se comenzó a publicar en 1920. Justo el año siguiente, 1919, se llama el librito, este folleto de los millones que ahora viven jamás morirán, que se sirvió para engañar a la gente por espacio de 5 años más, desde 1920 hasta 1925, anunciando un fin de mundo para 1925, y dice escrito por el señor Rutherford. Y dicen que el esclavo fue escogido en una clase los más capacitados, tirosos. Olímpicamente cuentan que es la mentira. Entonces, ¿por qué los libros que se vendieron y se dieron a los domésticos como alimento llevan el nombre de una sola persona y no de una clase colectiva de los más capacitados? Pues darse cuenta para que no sea tan bruto. Vean los libros. Los libros de Arcoíris de Rutherford fueron 25 libros que se hicieron de alimento espiritual. Uno por año, por cierto, señor Rutherford, que se estudiaba como alimento espiritual. Y me dicen que escogió un esclavo en la clase compuesta en 1919. Sí, pero todos los libros tienen el nombre del señor Rutherford. Qué raro, ¿no es cierto? Ahí está, la mentira se detecta al toque. ¿Cómo? Resulta que Jesús escoge una clase colectiva a sus esclavos compuesto, ¿no? Para que sean encargados de suministrar alimento espiritual. Mentira. No, más capacitado, el único capacitado era él, el Rutherford. Decían, ustedes son tierra de bestias, yo soy el capo, el que sabe todo. Se creía el Franz, que después que fue el oráculo, el único también, después de la muerte de Rutherford. Nunca hubo una clase compuesta que daba elemento espiritual, es un cuento, estaba en la teoría, pero en la práctica es diferente. Una cosa es lo que tú dices en tus publicaciones y una cosa es lo que ocurre en la realidad. Que en realidad desde partir de 1919 no hubo una selección del esclavo. Fue un golpe de estado que dio Rutherford, cambiando la doctrina original, que el esclavo era el pastor Russell, y que se había cumplido el texto de Mateo 24, 45 47 en el año de 1874. Cuando vino Jesús fue invisible y nombró a su esclavo en la persona del señor Russell. Es increíble, ¿no? Esta religión te enseña una cosa, pero en los hechos, en la práctica, te das cuenta que son unos mentirosos. Bueno, el señor Rutherford cambia esa presencia para 1914 para él ser el esclavo fiel y discreto. Pues.
obviamente, salió de prisión con sus directores y Jesús dice que los perdonó a él, a sus directores, para que fueran esclavos fieles y discretos. ¡Qué buena! Bien le hiciste, Rutherford. Te, te diste un golpe de estado y lo sacaste a Russell como el esclavo fiel y discreto, después que tanto defendiste que era el esclavo fiel y discreto. ¡Ay, que sacarlo saco yo, me pongo yo! Cambio la segunda presidencia porque me da la gana a mí, lo cambio. No fue en 1914. No fue en 1874, fue en 1914 la segunda presidencia y después me cogió a mí. Pues eso lo veo una persona inteligente, que se da cuenta pues dónde está la pillada, pues hay que estudiar. Entonces, la UASTA dijo que en 1918, después que Jesús hizo su segunda presidencia en 1914, cuando cambiaron esa fecha, dijo que Jesús hizo una visita a su templo espiritual. ¿Y cuándo fue eso? En 1918. Esto lo pueden verificar ustedes, tomen nota, se lo voy a decir, en la atalaya del 1 de enero de 1959, página 18, párrafo 3. También en la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. Y en la atalaya del 15 de mayo de 1998, página 15, párrafo 21, tomen nota. Ahí dice muy claramente que la inspección se hizo en 1918. Con el tiempo, la Watchtower dice que la inspección no fue en 1918, sino fue en 1919. En el libro del Reino de 1000 años de Dios se ha acercado, en la página 356, página párrafo 50, se habla que Jesús hizo la inspección sin duda alguna en 1919. En total, ¿de qué quedamos? ¿Fue en 1918 o 1919? No importa, un año más, un año menos. No. Porque cuando un hecho es real, verdadero, no puedes cambiar el año para el siguiente año. Porque entonces quiere decir que lo que dijiste antes fue una mentira. Si tú me dices ahora que fue en 1919 y no en 1918, me estás diciendo que lo que publicaste antes fue una mentira. Porque no es igual decir 1918 que 1919. O dices una u otra, pero no puedes cambiar de fecha. Entonces, la UASTA publicó una mentira en esas atalayas que apoyaban el año de 1918 como la fecha de la inspección. Pero no contentos con eso, la UASTA dice, no, la inspección no fue en 1919. No, empezó en 1914 y terminó en 1919. Y eso está en la atalaya, tomen nota, para que vean que digo las pruebas, en la atalaya del 15 de julio de 2013, página 19, párrafo 17, tomen nota, y en la atalaya del 15 de noviembre del 2014, página 30. Ahí me dicen que la inspección que hizo el señor, que la última creencia, es que inició la inspección en 1914 hasta 1919. Yo me pregunto, ¿por qué uno usa la inteligencia? No somos burros. ¿Acaso creen ustedes que el mensajero del pacto Jesús, y mandado por su Padre Celestial, de hacer la inspección, no tiene suficiente capacidad para darse cuenta quién era el esclavo frío y discreto? Y tú se pasó 4 años inspeccionando a la ciudad de Watchtower. ¿Qué? ¿No tenía Jesús poder de ver el futuro? ¿De poder darse cuenta al tiro quién era el esclavo frío y discreto? ¿Qué estuvo inspeccionando? De 1914, pero Jesús estaba ocupado en una Watchtower. Dice que Jesús estuvo peleando en los cielos contra Satanás. Se armó una guerra en el cielo y estuvo Jesús ahí batallando contra Satanás en 1914. Y ahora me dicen que no estaba guerreando, que estaba pues inspeccionando como dos cosas a la vez, guerreando en los cielos y después estaba inspeccionando a su esclavo en 1914. Desde 1914 hasta 1919, no dice ni en qué mes, ni en qué fecha, ni qué día. 1914, 1919. Pero ¿cuándo empezó? Pues si hay pruebas reales de que Jesús vino a hacer la inspección, que vean el día que lo hizo. No digan que eso fue solamente de 1914 hasta 1919. Tienes que decir la fecha exacta. Porque no saben, pues. Dicen cualquier cosa, dicen 14. ¿Y qué año, tú, cuándo naciste? Cuando te preguntan, ¿cuándo naciste? Yo nací en 1950. Sí, pero ¿qué día, pues? ¿Qué día? ¿Qué mes? No sé. Yo sé que nací nada más en ese año. Pues quiero saber cuándo cumples años, pues. Porque no es cierto. No sé qué día ha sido, pero sé que ha sido 1950. Entonces no sabes el día de tu cumpleaños. No sabes cuándo es tu cumpleaños y qué mes naciste. No me basta que me digas el año. Quiero saber, pues, qué día y qué para poder saber que ese día cumples un año nuevo, no un año más.
Pues es importante saberlo, pues. Entonces la UAS no te dice cuándo se hizo la inspección, nunca te dice, fue en 1918, no, fue en 1919, ya les dije a las atalayas. Y después, no, en realidad fue en 1914. Entonces, me hace acordar pues al delincuente, al asesino, que inventa una historia diferente cada vez porque no se acuerda lo que había dicho antes. Entonces las dos anteriores eran mentiras. Y dice, la región publicó mentiras en el pasado, que diciendo que fue en 1918, y después que fue en 1919, ya había cometido una mentira diciendo que fue en 1918, cuando en realidad era en 1919. Pasa el tiempo, va 2 años, y dice, no, no fue tampoco ni 1918 ni 1919, sino que abarcó todo el periodo, de 1914 hasta 1919. Entonces todo es una mentira. ¿Por qué no lo dijiste desde el comienzo? Que esa expresión fue de 1914 a 1919. No debiste cambiarlo. Ahora la última es que fue la expresión, abarcó un periodo de 2014 a 1919. Y antes me decían que no, que fue en 1918. Después me dijeron que fue en ese año 19, ¿no? Y no me ponen ni siquiera el día, el mes de la inspección. Me dan años. Ni inclusive con los años aciertan. Entonces, digo, ¿esta es la verdadera? Ahora, con respecto a quién fue el inspector del esclavo. O sea, ¿quién fue la persona que hizo la inspección? En la atalaya del 1 de abril de 2007, tome nota, página 22, párrafo 5, y en la atalaya del 15 de mayo de 1998, página 15, párrafo 21, dice que quien hizo la inspección al esclavo fue Jesús. Jesús. Sin embargo, me llamó mucho la atención que anteriormente la Watchtower me había dicho a mí en la tarea del 1 de mayo de 1959, perdón, 1 de enero, perdón, borro, 1 de enero de 1959, página 18, párrafo 3, porque no la tarea para que no estoy calumniando, dijo que fue Jehová quien hizo la inspección. No menciona que fue Jesucristo, Jehová hizo la inspección de su esclavo. Total, ¿quién fue? ¿Jehová o Jesús? Primero me dicen que fue Jesús en las dos atalayas que les he mencionado, pero antes habían dicho que era Jehová, en la atalaya de 1959, que Jehová hizo la inspección de su tierra espiritual. No menciona que fue Jesús. O es uno o es el otro. Pero contento con eso, la UAS dijo en la atalaya del 15 de julio de 2013, página 19, párrafo 17, y en la atalaya del 15 de noviembre de 2014, página 30, dijo que fue Jehová y Jesús juntos que hicieron la expresión, que los dos bajaron al templo espiritual para coger a su esclavo. Total, ¿cuál es la versión correcta? ¿Fue Jesús? ¿Fue Jehová, como se había dicho en 1959? ¿O fue Jehová y Jesús juntos? ¿Se dan cuenta? Esta organización enseña mentiras, porque todo es inventado. Una publicación es de la época de un presidente, otra publicación es de otro presidente, y no se acuerda lo que el otro presidente había declarado con respecto a este asunto, y inventa una historia que se contradice con la anterior. Porque todo es inventado. Porque una cosa que es cierta históricamente, que hay evidencia que fue en tal año, y no lo puedes cambiar jamás, porque las evidencias son pruebas irrefutables. Y la UAS dijo que el año 1918 tenía evidencia que fue ese año de la inspección. Evidentemente, dice, fue en 1918. O sea, evidentemente viene de evidencia, del sustantivo de la evidencia. La evidencia es una prueba sustancial que no puedes refutar. Y después me la cambias para el 1919, como no tienes evidencia que fue en 1918, ¿me la cambias? Entonces, eso quiere decir, pues, que es como el asesino, que trata de inventa otra mentira para cubrir una mentira anterior. Y se va enredando, todo esto se vuelve en un zafarrancho, en una mentira tras mentiras, que hace que esta organización pues sea ultra falsa, cuyas doctrinas son falsas, son inventos del presidente de turno o el que publicó esto, y ya no está ahora. No, lo que viene no se acuerda de lo anterior, porque es otro nuevo, y no sabe lo que publicó el anterior, que estuvo en el puesto de imprimir esta revista para este alimento espiritual, no se acuerda, no sabe, pues no es la misma persona, y mete otra historia diferente, porque no hay evidencia exacta, verdadera, que tú pudieras mantener incólume y constante con el tiempo, porque la verdad no cambia con el tiempo, la verdad es una sola.
Sigamos adelante. Ya hemos visto estas contradicciones en el año de la inspección y quiénes la hicieron. Primero que fue Jehová, que bajó su templo espiritual. Ya mencioné la atalaya del 1 de enero de 1959, página 18, párrafo 3. Dice que Jehová bajó su templo. Y después dice que es Jesús en las atalayas en años muy posteriores, del 2007 y de 1992, que fue Jesús que hizo la expresión. Y otra que dice que fue Jehová y Jesús bajaron al templo en la atalaya del 15 de julio de 2013, página 19, párrafo 17, y en la atalaya del 15 de noviembre de 2014, página 30. Total, vemos puras mentiras. ¿Por qué? Porque todas las publicaciones con respecto a Mateo 24, 45 al 47 que se ha dado con el tiempo, fueron pues totalmente descalificadas, cambiadas. Ahora, vamos a ver qué dijo la Watchtower de cuándo se hizo la primera nominación del esclavo. Según el versículo Mateo 24 a 45, el 45 es la inspección, el 46 nomina a su esclavo, con Mateo 24, 45, 46, y el 47 le encarga de todos sus bienes, el 47. La primera nominación se da con el texto de Mateo 24, 45 al 46, y la segunda nominación, que se entrega de todos sus bienes, es el Mateo 24, 45, 47. La última 47, entrega sus bienes. Es la segunda nominación. ¿Cuándo hizo la primera nominación según la Watchtower? La primera nominación dijo que se había dado en 1918. Y esto ya lo hemos visto, que es en la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, y la atalaya del 15 de enero de 2008, página 24, página 1, fue en 1918 la primera nominación. Y en la atalaya del 15 de julio de 2013, página 23, párrafo 12, dijo que en 1919 se hizo la primera nominación. ¿Cómo? La primera nominación se hizo en 1918 y después me lo dicen que fue en 1919. Es decir, ¿qué pasa? ¿Cuál fue? ¿El 1918 o el 1919? Y después explica que la segunda nominación se había efectuado en 1919 junto con la primera, juntas, según se lee en la atalaya de 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. No contentos con eso, la Watchtower lo extendió para el futuro, la segunda nominación. Ya no fue en 1919, sino que está para el futuro. Según el libro Organizados, capítulo 3, página 20, párrafo 8, desde el año 2019 este libro, la Watchtower dice pues, no, que la segunda nominación no fue en 1919, sino que está para el futuro. La Watchtower pues enseñó, en resumidas cuentas, que la primera y la segunda nominación fue dada en 1918. Según se lee la atalaya del 15 de enero de 2008, página 24, párrafo 1, dice que la primera y segunda nominación se dieron juntas. En cuenta el esclavo fiel en 1918 y en 1919 la encomienda de todos sus bienes. Pero la Watchtower había enseñado anteriormente, en la época de Russell, en 1878, dijo que la primera y segunda nominación se hicieron juntas cuando se cogió el pastor Russell. Lo encontró fiel y discreto a él y lo nombró sobre todos sus bienes para que se encargara de la obra de predicación, de hacer crecer la Watchtower, de proclamar las buenas nuevas a las naciones, que se había dado en 1878 la primera y segunda nominación al pastor Russell. Según se lee en el libro El Arpa de Dios, página 238 a la página 241. Después que pasaron, que no, fue en 1918. Claro, cuando el vivo de Radford cambió la fecha de la presencia del Señor de 1974 a 1914. Y ahí dijo que en 1918 se hizo la primera y segunda nominación al esclavo, según la atalaya del 1 de enero de 2008, página 24, párrafo 1. Fue en 1918, dice. La primera y segunda nominación. No, pero antes lo había dado a Pastor Russell, en 1978, como acabamos de ver. Y después
se enseñó que la primera y su denominación se había dado en 1919. La primera y su denominación en 1919. Ya no fue ni en 1918, ni fue en 1878, sino ahora que dice que fue en 1919 que se hizo la primera y su denominación en 1919, cuando se había enseñado que en 1918 se había hecho la primera y segunda denominación, reconociendo como su esclavo y dándole todos sus bienes en la tierra, según la tarea que ya les mencioné. Pero la Watchtower, antes, todavía mucho antes, había dicho en la atalaya del 15 de mayo de 1998, párrafo 15, párrafo 21, que el esclavo fue escogido por Jesús en el año 33 de la era cristiana. El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, página 342, página 22. Así lo dice. El esclavo se inició en el año 33 y fue corriendo de generación en generación. Total, no sabemos cuál es la verdad de todas estas versiones. Es como el delincuente que dice muchas versiones cambiantes. No sé cuál es la verdadera, porque si la primera fue mentira, la segunda también, y después inventaste otra mentira tras mentira para borrar la anterior mentira, y así hasta la actualidad, que también es otra mentira, no sabemos cuál es la versión real de este asunto, de cuándo se hizo la primera y segunda nominación de esclavo. Primero, no, que fue en 1878 con Russell, después en 1918, que se hizo la primera y segunda nominación, después dijo, no, que la primera y segunda nominación se hizo en 1919. No, que la primera nominación se hizo en 1919, pero la segunda nominación está para el futuro. ¿Esta es la religión verdadera? Con revisar esto te das cuenta que esta religión está más enredada que una madeja. Y como les digo a ustedes, queridos amigos, estas son las versiones que yo les doy, pues. Que me vengan a decir a mí. Y después hay otro asunto. La Watchtower enseña ahora que Jesús escogió a su esclavo en 1919, y la segunda denominación todavía está para el futuro. Pero originalmente, antes de decir que estaba el futuro, dijo que los ungidos fueron nominados en 1919 como su esclavo, y que también le comentó todos sus bienes en la tierra, y darle los bienes a la tierra significa que ellos tenían que encargarse de predicar la buena nueva a las naciones, era encargarse de los bienes de Jesucristo, así que sea la Watchtower, hacer la obra de predicación, vigilar a la Grey, hacer que sea la Watchtower, anunciar las buenas nuevas a las naciones, y hacer que sea la Watchtower, las finanzas, todos los bienes de Jesucristo, de la ciudad Watchtower. Y eso se enseñó en la atalaya del 15 de junio de 1900, en la atalaya del 15 de marzo de 2016, página 29, párrafo 3, en la atalaya de 2013, que en 1919 le hace la primera nominación y la segunda a la vez, conmenando de todos los bienes de Jesucristo al instante. Nos llama la atención que pocos años después, la sociedad Watchtower, en el 2015, y en especial en este libro Organizados, del capítulo 3, página 20, párrafo 3 del año 2019, cambia lo que había enseñado desde el 2013, diciendo que la primera y segunda nominación se había dado en 1919. No, ya pocos años después de 2013, donde habla aquí en Secado Filigreto, en el 2015 publica su libro, este libro que se llama Organizados, para hacer la voluntad de Dios, algo así se llama, el libro Organizados. Hizo 3 ediciones de este libro, y en el año 2019, la versión última de 2019 dice, pues no, lo que se dijo en 2013 no era verdad. Que la primera y segunda nominación no se hizo en 1919, como habíamos dicho en la tarea de 2013, sino que la segunda nominación está para el futuro. Entonces, ¿en qué quedamos? Se enseñó la verdad en la revista de
de julio de 2013 se enseñó la verdad? Pues claro que no. ¿Verdad que sí? La del 15 de julio de 2013, que habla aquí en Carlos Félix Quereto y dice que fue en 1919 la selección de esclavos y que lo nominó como su esclavo en 1919 y le comentó a todos sus bienes en la tierra. Y poco tiempo después dice, no, cambiamos eso, no, la economía de los bienes está en futuro todavía. Y lo publican acá de forma fiel y discreta. Una enseñanza tan ridícula. Cuando la premiación del esclavo seleccionado es inmediata. Porque el texto bíblico dice, pues, bien hecho, esclavo fiel. Y pasa el texto siguiente, el 47, te encomiendo todos mis bienes. Llevan más de 100 años, del año 1919 a la fecha, han pasado más de 100 años y hasta ahora no le entrega sus bienes al esclavo. Bueno, este nuevo cambio, al decir que está para el futuro, han pasado 100 años que nombró su esclavo y al no comentarle sus bienes, significa que este esclavo que tenemos en la Watchtower no tiene ninguna autoridad sobre ustedes, ni tiene autorización de predicar las buenas a las naciones, ni tiene por qué tomar el asiento en la sociedad Watchtower, sentarse ahí, walking, y dar destructivas y hacer que sea la Watchtower, porque Jesús no les ha dado a ellos autoridad todavía para que se encarguen de la obra mundial, no se encarguen de hacer que sea la Watchtower, de cargarse de la grande muchedumbre, porque eso significaba la segunda nominación. Lo encuentra fiel y de inmediatamente dice, tú te vas a encargar ahora de anunciar las buenas naciones. Y eso era pues encargar de sus bienes, anunciar las buenas naciones, dedicarse a hacer crecer a los miembros, tener más miembros y todas estas cosas que vemos. Entonces, queridos amigos, este cambio gravitante de decir que está para el futuro, la segunda nominación, es una cosa absurda, porque eso le quita piso, pues, ¿para qué lo nombró en 1919? Pero mejor nombrarlo pues en el futuro también. Porque si realmente los nombró solamente en 1919 como esclavos, están de nombre, están pintados. Ustedes cada vez para ustedes no estamos deseando hacer nada. No tienen derecho a manejar la Watchtower como bien de Jesucristo, porque está por el futuro. No se dan cuenta que hacer ese cambio le quitó piso a la Watchtower, porque cuando dijo la ciudad Watchtower que en 1919 escogió su esclavo y le comentó todos sus bienes, le dijo, bien hecho esclavos, pidieron perdón a Dios por sus pecados y transgresiones que estuvieron formando parte de la nación de Satanás hasta 1919, que salieron de ella para pedir perdón a Dios, y en la asamblea de Cedar Point, en Ohio, que se celebró del 1 al 8 de septiembre de 1919, pidieron perdón a Dios por su pecado, dice, ¿no? Y Dios los perdonó y dijo, tú eres mi esclavo, te comió todos mis bienes, sale a predicar, a crecer la Watchtower, la relación de Jehová, cuida de la grande muchedumbre que son bienes de Jesucristo también, haz la obra de predicación, de ser discípulos, todo eso era la Watchtower, de cargarse los bienes, hacer crecer la organización de la Watchtower, que era un bien de Jesucristo. Esa es la cuidar de la grey, pastorear el rebaño, dedicarse todo a hacer crecer la organización de Jehová. Eso era su organización, que fue un ascenso, dice la Watchtower, que al contarlo fiel, le dio todos sus bienes, lo premió y le dio mayores responsabilidades, eso lo saben ustedes muy bien. Pero este cambio que hacen en el 2019, ¿no? Cambiando, en 2020, sí, haciendo este cambio realmente vergonzoso, cuando ya habían declarado quién era el esclavo fiel y discreto en la tarde del 15 de julio de 2013, que se le escogió el esclavo en 1919 y se le comentó todos sus bienes en esa fecha. A pesar que antes habían dicho que fue en 1918 la primera nominación y la segunda en 1919. Sí, no se ponen de acuerdo de nada. Y ahora, no. De un plumazo te dicen, no, lo que publicamos en el 2013 diciendo que la primera y segunda nominación se hizo en 1919 cuando se cogió el esclavo, no, pues no estuvo bien. Sino que la segunda nominación está por el futuro. Eso es ridículo, porque la más importante era no solamente que lo nomine como el esclavo, sino ¿qué me hago que me nombre a mí gerente general de la Watchtower, el esclavo, como el gerente general, y no me da las llaves de la empresa? Dice, no, espérate que cuando vengan del futuro te voy a dar permiso para que entres a dirigir mi organización. Entonces, ¿para qué me nombras a mí gerente general si estoy de nombre? ¿No es cierto? Piensen con la cabeza, ¿no? Dice que él hizo la primera nominación porque la segunda está para el futuro. Es como decir, toma, te contrato que sea gerente general de mi empresa. No, pues las llaves no te las doy. Ah, no, todavía no. Para que puedas entrar a la empresa y puedas dirigirla,
Tienes que esperar hasta que venga el futuro. Entonces, ¿para qué miércoles me nombras esclavo y no me premias? Porque dice la Biblia que inmediatamente Jesús se sintió complacido e inmediatamente le encomendó sus bienes, no para el futuro. Han pasado 100 años y este esclavo que está sentado, estos babosos, estos 12 babosos que están ahí, se hacen llamar que estamos acá, discretos. Sí, pero compadre, no te olvides, no, para el carro. Ustedes están nombrados solamente de boca. Tú eres gente general, pero no te doy la llave de la empresa, no puedes entrar. Todavía no, tienes que esperar que vengan en el futuro, todavía no sabes cuándo. Entonces, yo les pregunto al señor escuadrón gobernante, si la segunda nominación, que era lo más importante, que era tomar la oficina, sentarse en el escritorio, dirigir la empresa, hacerla crecer, controlar a los empleados, a toda la gente que está debajo, no me das la llave para entrar, ¿cómo puedo yo tener autoridad sobre ellos? Tú me dices, te nombro mi gerente general. Sí, pero ¿cuándo empiezo? No, espérate un momento. Espérate, al futuro vas a empezar. Ya estás nombrado, ya eres el scout dirigente. Espérate, al futuro te voy a dar la llave de la organización Watchtower para que puedas dirigirla, hacer crecer la de muchedumbre, hacer la obra de predicación de casa en casa, dirigiré todo eso, hacer crecer los bienes de la Watchtower, hacer salones de reino y todas esas cosas. A ver qué me dice la Watchtower eso. Este esclavo de Cristo está solamente de nombre. Dice que los nombró como esclavos. Sí, pero no me das las llaves para que empiece a dirigir, a hacer crecer tu organización de tus bienes. No, me dice que está para el futuro todavía. Entonces yo soy un esclavo nominado, de nombre además. Pero no tienes autoridad para entrar y dirigir nada, ni enseñar. Tampoco enseñar. Porque todavía no te ha dado autorización para que vengas entres y comiences a alimentar a los domésticos. No. Esa es la segunda nominación. Dedicarse a la predicación, a alimentar a los domésticos. Con la segunda nominación. La primera es te nombro mi esclavo, pero te doy ahora mis bienes. Sí, dice, no con el esclavo. Sí, pero no tienen autorización para predicar y alimentar a los domésticos. Tienen que esperar que Jesús, cuando vuelva, les nombre sobre sus bienes. ¿Qué hacen estos dirigiendo la Watchtower? Atribuyéndose a una autoridad que Jesús todavía no le ha dado. Los han nombrado de nombre, de boca más. Pues sí, pero en los hechos no le ha dado la llave a la empresa. No pueden entrar. Todavía no te da autorización para que entres. Y tengo que nombrarte a ti oficialmente ya para que te quedes mis bienes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué le va a encargar sus bienes cuando venga según por segunda vez? Si ya se viene para hacer el Armagedón. Ay, Dios mío. Bueno, para terminar, la sociedad Watchtower dijo en una atalaya del 15 de marzo de 2016, página 29, página 3, que todos los ungidos estaban cautivos en Babilonia Grande. Lo dice muy claramente esta atalaya que acabo de mencionar, que el resto de ungidos está cautivos en Babilonia la Grande hasta 1919, en que salieron de ella, conocieron de prisión en Rutherford con sus directores. De partir de ese momento, que fue en 1919, fue en el mes de febrero o marzo, se celebra la asamblea en Columbus, en Ohio, Cedar Point, Ohio, del 1 al 8 de enero, no me acuerdo la fecha exacta, 8 días de asamblea. En esa asamblea, que fue celebrada en el mes de septiembre, pidieron perdón a Dios por sus pecados. Dios los perdonó y los nombró su esclavo. Y enseñó pues que le encontró todos sus bienes. Eso en la tarea de 2013. Y después me dicen, en el 2019, en este lío organizado, que la segunda nominación todavía está para el futuro. ¿Esta puede ser la religión verdadera, amigos? ¿Puede ser verdadera? Obviamente que no. No se ponen de acuerdo de cuándo fue la primera de segunda nominación. Han cambiado de fechas, que fue el 18, que fue el 19, no, las dos fueron tal año, no, una fue en 18, otra en 19, no, las dos el mismo año, en 19, no, pero fue en 18, no, es increíble, no se están parados, y lo más grave, este cambio que dice que la primera nominación fue en 1919 y la segunda está para el futuro. Entonces, ¿qué hacen ustedes obedeciendo a este esclavo? Que está sentado, ha usurpado la oficina de Jesucristo, sus bienes, sin que Jesús todavía los haya nombrado para tal propósito.
y se han sentado, han tomado el poder ahí, están manejando a la Grey, manejando los bienes de la Watchtower, que son bienes de Jesucristo. Por eso digo, una cosa es lo que la Watchtower dice y una cosa es lo que hace. Te dice que el esclavo que escogió el método 19 como una clase colectiva para dar el método espiritual, el método 19 lo escogió a los más capacitados. A partir del método 19, todos los libros que salieron para el método espiritual no fueron emitidos por el esclavo como una clase compuesta de los más capacitados. Lo dice escrito por Rutherford, todos sus 25 libros y más de 85 folletos. Qué raro, ¿verdad? ¿Esta religión verdadera? Por eso me he hecho famoso, pues, porque yo hablo con argumento, con inteligencia. Y apelo a la inteligencia de aquellos testigos de Jehová y aquellos que están estudiando con ellos que son inteligentes. Lamentablemente hay algunos que están con los ojos así. No entienden que esto es una religión falsa. Enseñan una cosa que no, que el esclavo se inició en el año 33, después dice que no, eso no es correcto, que fue con Russell en 1874, cuando el Señor Jesús vino por segunda vez de forma invisible y cogió el esclavo 3 años y medio después, y publicó la primera tela de Sion como el esclavo, el sol. No, tampoco es verdad. Fue en 1914 cuando Jesús hizo una presencia invisible, ya no en 1974, y que 3 años después, 3 años y medio después de 1914, cuando hizo su segunda presencia invisible, escogió su esclavo. Sí, lo escogió en 1918 y le nombró a todos sus bienes en 1919. Después dice que no fue en 1918, fue en 1919 la primera y segunda nominación. No, tampoco es el 1919 la primera y segunda, sino que está, la primera es el 1919 y la segunda está para el futuro. Cuando una versión es verdadera, como digo, cuando un hecho tiene evidencia real, no puedes cambiarla. Porque no hay ninguna evidencia que Jesús hizo su inspección, ni vino en 1914 ni en 1964, no hay ninguna evidencia de eso, y tampoco en 1914. Y no hay ninguna evidencia que Jesús vino a inspeccionar 3 años después, en 1918, claro, no hay nada de eso, es un invento. Y como es un invento y no es real, se dan el lujo de cambiar de fecha y se enredan entre ellos mismos, porque la anterior persona que publicó esa historia no coincide con la historia del siguiente persona, que es otra, y mete una historia diferente, porque todo era invento de ese momento de la persona. Para salir del paso inventa una historia de cómo se sancionó el esclavo. Hay otra historia que quería comentarles, era que la Watchtower pues dice que salieron todos los, como dije, todos los ungidos estaban formando parte de la organización de Satanás hasta el 19, todos, ¿no? Sin embargo, la Watchtower había dicho que, en otra versión, había dicho que solamente de todos esos ungidos que estaban ahí, dice, había un grupo que habían sido infieles, y que Dios bajó su templo espiritual y ordenó al esclavo que era bueno en ese momento, porque había un grupo pequeño que no era fiel, y que en 1918 va y le ordena al esclavo bueno de ese grupo de esclavos, que había un grupo que era malo, esclavo malo, y que le ordena, dice que ordena que salgan de la organización de Satanás y se vayan. ¿En qué tarea está? Para que la lean, porque si crean que es cuento chino, está acá. La tarea del 15 de mayo de 1998, página 15, párrafo 21. Sí, señor. Dice que algunos eran infieles y la gran mayoría eran fieles, que Jehová viajó al 18 y ordenó al esclavo que eran fieles. Sálganse ustedes de la versión de Satanás. Da esa versión de por qué los escogió, porque les ordenó que salieran de Babilonia Grande. Y eso no lo cuentan en la última versión del 2013. Dice simplemente que el resto ungido en su totalidad está formando parte de la versión de Satanás, que salieron de ella todos juntos en el 19, pero perdón a Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la versión correcta? ¿Fueron todos? ¿Fueron algunos? Y dice que le ordenó en 1918 que salieran de la versión de Satanás, porque todavía había unos cristianos fieles. Pero si estaban formando parte de la versión de Satanás hasta 1919, ¿cómo Jehová dice que Jehová les ordenó, salgan de ahí? ¿Cómo? Debería estar pues viendo a todos infieles, pues, porque están en la versión de Satanás todos. Llámese el esclavo malo, el esclavo bueno, todos estaban dentro del 1918 formando parte de la versión de Satanás, como decía en la Watchtower, que recién salieron de la versión de Satanás en 1919. Entonces ninguno de los dos era fiel, pues. Ninguno de los dos. Decían, no, había un grupo ahí de judíos que eran fieles, cristianos fieles, pero estaban en 1918
forman parte de una asociación de Satanás apoyando la guerra. Es decir, las versiones que yo obtengo, qué ridículas, que yo las desbarato al tiro, al toque. Después dice que fueron todos, que salieron de la nación de Satanás, fueron todos. Lean la revista esta de 15 de marzo de 2016, página 29, párrafo 3, que fueron todos, que salieron de la nación de Satanás para pedir la misericordia de Dios, pidieron perdón a Dios y los nombró a todos como su esclavo. Pero otra versión me dice que no, que fue Jehová que agarró y les ordenó, salgan de la nación de Satanás, ustedes que son esclavos buenos. ¿Cómo es esclavo bueno? ¿No? Y que hay un grupo ahí dentro también de los ungidos que están en la nación de Satanás que eran esclavos malos. Entonces, ¿para qué pidieron perdón a Dios? Como si salieron de... Porque están en pecado, pues ninguno era fiel, ninguno. Porque ¿para qué usted, si había un esclavo bueno ahí, que Dios dijo, sáquense de ahí? ¿Por qué pidieron perdón a Dios? Porque están en pecado, o sea, estaban en desfavor de Dios, estaban fieles. Ninguno de los dos, ni el esclavo malo que llaman esclavo malo, ni tampoco el esclavo bueno. Todos estaban infieles en 18, como se llama la Watchtower ahora. Dios mío, esta religión realmente es, verdad que es increíble. Otro motivo, otra de las cosas más ridículas es el motivo por el cual hizo la inspección Jesús. Te cuentan en la época rosa que Jesús hizo la inspección a todas las iglesias de que existían en la tierra para ver cuál de ellas estaba dando alimento correcto durante su ausencia, y Jesús había vuelto pues a ver quién había sido de todos que decían ser su esclavo, incluyendo a todas las religiones católicas, todas, y inspeccionó a todas que se decían llamarle esclavo, cuál de ellos estaba dando el alimento correcto, y encontró al pastor Russell, que era el único. Ese era el cuento que te contaba, el motivo de la inspección y cómo Jesús expresó todas las religiones que calmaban a ser esclavos de Jesucristo, ¿no? Así cuenta que eso se le ocurre. Y dijo, todo el pastor Russell, que era el único de todas las religiones que se calmaban a ser esclavos de Jesucristo, que habían estado dando el alimento correcto, el único, y después son nombró su esclavo. Dice, cuento estúpido, es imbécil. Después te cuentan otro cuento chino en el libro del Reino de Mil Años de Dios acercado, dijo que Jesús vino, amigos, que Jesús vino en 1914, por segunda vez, es decir, en 1918 hizo la inspección de su templo espiritual y quería ver si este esclavo de la Watchtower había estado cumpliendo, dando el alimento correcto, oportuno y regularmente a los domésticos. Y que vino a inspeccionar ese año nada más al esclavo y revisar su literatura, si lo que ella estaba enseñando era alimento correcto, dice. Y mira, es otra historia, ya no todas las religiones, sino especialmente a la Watchtower, y que hizo su inspección a su templo espiritual que era la Watchtower, de frente. Y encontró que él iba a revisar todo el alimento espiritual, si estaban dando, dice, el alimento correcto y oportuno, es decir, regularmente. Y que sí, habían cumplido su labor de alimentar a los domésticos, que era su labor, y que Jesús había dicho que regresaría para tomarles cuenta si ellos habían cumplido con dar el alimento y cuidar de los domésticos, dándole el alimento oportuno, sobre todo que fuera el alimento correcto y de alta calidad, dice el libro. Y la Watchtower dice que Jesús tenía que dar un fallo, es decir, los declaro como mi esclavo, no. Y este nuevo cuento chino ya no es que vino a presionar a todas las iglesias y escogió a la que está en el alimento correcto, no, sino que vino específicamente a la Watchtower a tomarles cuenta a los de la Watchtower si ellos estuvieron dando el alimento correcto, y que Jesús iba a dar un fallo después de hacer la inspección y revisar dice que vino a revisar si estaba dando el alimento correcto y de alta calidad, y que Jesús iba a dar como juez un fallo, y que después de revisar, de hacer su inspección y revisar todo, dio un fallo diciendo aprobado, dio un fallo a su favor, le escogió como su esclavo por la alta calidad del alimento espiritual, porque decía, ese libro dice que no era solamente la importancia de dar alimentos oportunos regularmente a los domésticos, sino era importante ver la calidad del alimento espiritual. Y dijo que era un alimento excelente alimento que estuvo dando. ¿Ustedes saben qué alimento espiritual estaba dando la ciudad de Watchtower en ese momento, por el cual Jesús falló a su favor durante su inspección? Tuvo que revisar un libro que estaba hasta ese momento, en 1918, que hizo la inspección, y estaba enseñándonos este libro que está acá, mis queridos amigos, The Divine Plan of the Ages, el divino plan de las edades, plagado de piramidología.
Se me está rompiendo las hojas. Pura pirámides. Miren las pirámides, pura piramidología. La pirámide cortando la punta de la pirámide, hay pura piramidología. Hablando que la pirámide, las pirámides de Egipto, la pirámide de Keops era puesto por Dios en el desierto, según Isaías 12:12, que era un altar que había puesto Jehová ahí en el desierto de Egipto. Eso es lo que enseñaban como gran alimento espiritual en 1918, hasta la impresión de Jesús, The Divine Plan of the Ages. Es un libro original de la época del pastor Russell. Divine Plan, el divino plan de las edades. Y decía pues que la gran piedad corroboraba periodos de tiempos bíblicos. El periodo antediluviano, diluviano, el periodo evangélico, el periodo post-evangélico y el periodo milenial. Y cortaba la pirámide en pedazos, que esta parte es así, esa, y tomó los pasajes de la gran pirámide como un profeta en piedra, que las visiones de los pasajes de la gran pirámide corroboraban las profecías bíblicas, y que la pirámide era un testigo de piedra de Dios en el desierto, que era la misma Biblia pero en piedra. Eso enseñaban pues, y dijo, ¡qué bien! ¡Qué buena! ¡Qué buen alimento de calidad! En 1929 se tiraron todos los libros de Pastor a la basura, porque estaba plagado de piramidología, que según la Watchtower no era la versión verdadera, que era de Satanás el diablo. Lo dice el libro Proclamadores, en la página 201. Que lo que enseñó el pastor hace durante 40 años de su vida con respecto a la gran pirámide de Egipto no puede ser la versión verdadera. En 1928, la Sociedad Watchtower, bajo la presidencia del señor Rutherford, tiró todos los libros del pastor Russell a la basura. En el libro El reino de mil años de Dios se ha acercado, la página 348, dice que en 1929 se dispusieron de todo el stock de esos libros del pastor Russell, incluyendo los estudios de las escrituras de Russell, los 5 tomos, y este libro infame, The Finished Mystery, el misterio terminado, que se pusieron en el comedor de Betel, en los betelitas, se pusieron en la mesa para que ellos aprendieran de este libro en 1917, cuando apenas salió. 1917. Y Jesús vino a impresionar al esclavo y estaba enseñando pura piramidología. Y yo me pregunto, este libro se está preparando desde 1918 y recién sale en 1919. ¿Que Jesús no pudo ver lo que estaban trabajándose para publicar para el siguiente año? En este libro que se siguió usando durante 12 años más de haberse publicado este libro como libro de texto, donde enseñaba que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, y donde se enseñaba que el número de la gran muchedumbre era el producto de multiplicar 144.000 por 144.000, y el resultado de eso era el número que iba a salir de la gran muchedumbre. ¿Eso era el alimento verdadero? Salía como 3.400 millones de personas. Si usted multiplica 140.000 por 140.000, la gran muchedumbre iba a ser inmensa, no iba a haber sitio en la tierra. Y eso se llama acá, se llama que acá que el Leviatán era una locomotora a vapor. La Leviatán que se habla en el libro de Job era una locomotora a vapor. Y este es alimento de alta calidad que se predicaba en esa oportunidad. Es increíble que me venga a contar la sociedad una historia diferente a la primera, diciendo que Jesús vino a impresionar a todas las iglesias de la humanidad y encontró que solamente los de Jehová estaban dando el alimento correcto y escogió al pastor Russell. Descartaron esa enseñanza, lo desembarcaron, le dieron golpe de estado a Russell después de muerto, lo traicionaron y mandaron una patada en el trasero, el mismo Rutherford, que tanto apoyó sus enseñanzas por
12 años después de su muerte siguió enseñando la epidemiología y enseñando que el único café que fue Pato Russell, y lo seguía insistiendo desde 1916 en que murió Russell hasta 1929 en que cambió de opinión. Le tiró todos sus libros a la basura cuando él fue corresponsable de enseñar la epidemiología. Apoyando eso, el sionismo también, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y no los testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia. Eso lo cambió después este sinvergüenza, mentiroso, satánico de Rutherford, que esperando que se muriera el pastor Russell, 12 años después le dio la angurria de estar en el poder y cambió todo lo que el señor Russell para él ponerse como el esclavo fiel y discreto, tirar todos sus libros a la basura en 1929, declararlo como un poseído por Satanás, porque dijo que lo que aceptaban la gran pirámide de Egipto como un testigo de piedra de Dios en el desierto, eran gente que estaba pues manejada por Satanás el diablo y que había sido engañado por Satanás. O sea, estaba acusando al pastor Russell de haber sido engañado por Satanás, haciéndole creer que la gran pirámide era un testigo de piedra de Dios en el desierto, que era una Biblia en piedra, que daba testimonio acerca de Dios y que era prácticamente la Biblia misma, la gran pirámide de Keops. ¿Se dan cuenta, amigos? Esta religión es tan absurda y tan ridícula en sus enseñanzas que es muy fácil darse cuenta que la religión que usted está, que la de los testigos de Jehová, es una religión falsa por tantas mentiras, marchas y contradicciones en sus propias enseñanzas, que prueban que todo lo que ellos enseñan tiene fecha de inspiración, según su propio punto de vista, de locuraciones mentales, inventan sus propios cuentos de hadas, pues porque es una religión que tiene doctrinas que son cuentos de hadas. Como le he mostrado, solamente está en la selección del esclavo, que fue primero en 1918, después en 19, no que fue las primeras una denominación fue en 1918, no, que fue en 1919 la primera denominación, no, pero todavía está en el futuro, la segunda denominación. ¿En qué quedamos? No saben, no están parados, ni cuándo Jesús hizo una inspección, ni saben ni el año. Y habían firmado que la segunda denominación había sido hecho en 1919, y después de 4 años lo cambian. Quiere decir que lo que enseñaban antes ellos no sabían que era un cuento chino, porque si hubiera sido verdad no lo hubieran podido cambiar nunca, porque no se puede cambiar. Esta religión es falsa. Es una religión realmente para leyes mentales, que solamente usar entrar a sonar y decir, hola hermanita, ¿cómo está hermanita? Hola hermanito, ¿cómo está hermanito? No, eso es pura apariencia. Uno no está en una religión porque es un club social, ¿no? Te trata como, oye hermanita, ¿cómo la quiere usted? No, eso, hay que ver, hacer como los de Berea, inspeccionar bien esta religión, si es verdadera o no. Bueno, ahora sí la corto porque el hecho es demasiado larga y quiero que ustedes mediten lo que yo les he dicho ahora. Y si esto puede ser algo verdadera, y obviamente ustedes todos van a decir que no, entonces comiencen a irse, porque no pierdan su tiempo, porque la religión que sea mentiras no puede ser la verdadera, según la tarea del 1 de diciembre de 1991, página 7. Les deseo todo lo mejor para ustedes, me despido y hasta cualquier momento. Gracias, amigos.